En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa una pregunta, que se aborda desde distintas miradas. Con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas. Preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo. Reflexionando sobre el mundo, seguimos educando. Todo en su medida y armoniosamente. Era una frase común en la antigua Grecia. El hombre vive midiendo y no es medida de nada, dijo un poeta. Conocemos en la medida en que amamos, escribió un pensador. Construimos edificios, templos y monumentos de gran altura. Nos desplazamos a través de distintas geografías en distancias cortas o extensas. Vivimos pendientes del tiempo y nos pesa su paso. ¿Cuáles son las historias del tiempo? ¿Qué pasa cuando pasa el tiempo? ¿Cómo se mide la distancia? ¿Cómo se pesa lo que pesa? ¿Y qué más se puede medir? ¿Qué medimos? ¿Cuándo medimos? Hoy, ¿qué más se puede medir? A lo largo de estos días hemos analizado la importancia que tiene medir en nuestras vidas. Nos hemos detenido en lo que se pone en juego en preguntas sencillas que hacemos todos los días. ¿Cuánto pan compro? ¿De qué ancho tiene que ser esta pared? Todas esas grandes preguntas. ¿Cuántos metros de tela se necesitan para la cortina de esta ventana? ¿Cuántos gramos de harina necesita esta torta? Sea en distintos momentos de la vida cotidiana, como para la ciencia, la ingeniería, la salud, la industria y tantas otras dimensiones, poder medir, pesar, calcular distancias son tareas que resultan casi esenciales. Son convenciones, acuerdos que tenemos entre los seres humanos que nos permite calcular, intercambiar, comerciar, construir, entendiéndonos acerca del cuánto. Las tecnologías ligadas a medir grandes o pequeñas cantidades se han ido desarrollando con el tiempo y hoy nos encontramos con que contamos con cálculos e instrumentos para medir grandes distancias a la vez que para pesar pequeñas cantidades. Conocemos primero algunos instrumentos de medición. Si yo tuviera que mencionar algunos, les diría que quienes cosen ropa utilizan, por ejemplo, 1 centímetro. El mismo, aunque más sofisticado y de metal, se utiliza en la construcción para medir ambientes, para colocar una repisa o bien, qué sé yo, hoy es muy importante que midamos las distancias que nos separan. ¿Sabían ustedes que existen instrumentos para medir con precisión? O sea, no se trata de una medición más o menos, es totalmente exacta. Y tienen otras características, hacen mediciones de forma rápida, son totalmente precisos, miden hasta la unidad mínima y son de gran sensibilidad. ¿Los instrumentos son sensibles? Además de todo esto, ¿tienen sentimientos? En el caso de los instrumentos de medición decimos que son más sensibles cuanta más pequeña sea la cantidad que puede medir. Pero ¿de qué instrumentos hablamos? Sobre todo cuando nos referimos a la creación de objetos, se suele usar 2 elementos de precisión. Uno es el calibre. Mide objetos pequeños, desde centímetros hasta fracciones de milímetros. Yo estoy preparado. Hoy, Magalí, estoy lleno de trabajo. Tengo que tomar el ancho de una varilla. Mi asesor, Pirincho, el buen Pirincho, vos sabés de quién estoy hablando, me dijo, si tenés que tomar el diámetro, el espesor, de longitudes pequeñas o profundidades, usá el calibre. Este de acá. Como pueden observar, el calibre tiene una parte fija donde se aloja la regla. Ahí está la regla. En la parte superior tenemos las medidas en pulgadas, mientras que en la parte inferior los tenemos en milímetros.
Y además tiene una parte móvil que se desplaza sobre la parte fija y nos permite tomar medidas. Vamos a ver cuál es el espesor de esta hermosa varilla. A ver. Ok, 5 milímetros. Me parece que eso es... ¿cuánto es en este caso? Lo logré. Sí. Pero además, si quisiéramos medir espesores mucho más pequeños, podemos usar un micrómetro, que sirve para esto, para medir dimensiones de objetos con alta precisión. Del orden de centésimas de milímetros, por ejemplo, 0,01 milímetros, y de milésimas de milímetros como 0,001 milímetros. Existen diferentes tipos, pero este se llama micrómetro externo. Ahora, Magalí, acá pueden ver mi... ¿Dónde está? Acá, mi tarjeta oficial de número 1, señor que hace cosas muy importantes con carpinterías y todos esos. Soy experto, soy carpintero metálico y todo eso. Y necesito medir este alambre de acá. A ver. Bueno, entonces, señor experto en carpintería metálica, ¿qué hacemos? Vamos a usar el micrómetro, que cuenta con 2 puntas que se aproximan entre sí mediante un tornillo de rosca fina, el cual tiene grabado en su contorno una escala. La máxima longitud de medida del micrómetro de exteriores es de 25 milímetros, si no me equivoco. Y acá podemos ver que nuestro alambre mide 2 milímetros. Ok, chiquitito. ¿Está seguro, señor Luca, que usted domina este tema? Ok, sí, lo tengo clarísimo. De hecho, mira, te voy a mostrar con este de acá, que es más chiquito. A ver. Esto es 543 mililitros. Milímetros. Ese. Bien, bien, bueno. Fue de mucha ayuda, gracias. Es fundamental aprender a usar estas herramientas antes de usarlas, porque son muy delicadas y se pueden descalibrar. Y ahora vamos a medir peso. Perdón, Magalí, es que ahora soy verdulero. Estoy en otro estilo de ropa. La manzana viene un poco cara, Magalí, te lo voy a decir ya desde ahora. Pero son muy ricas, así que Bien. banco. Vienen de Río Negro, así que... Actualmente es más fácil encontrar balanzas electrónicas o balanzas digitales. Se utilizan en laboratorios científicos o en comercios. Yo creo que hubo una época de esplendor en la venta de balanzas. A cualquier casa donde fueras de visita, las encontrabas en los baños, por ejemplo. Yo me pregunto, ¿alguien las usaría? O sea, a ver, bueno, fuera de caso, acá tenemos las balanzas de brazos iguales. Vamos a ir cambiándolas, a ver cómo se maneja el peso y ¡voilá! Bien. También es conocida como balanza clásica o de platillos. Está formada por un eje grande cruzado por 2 brazos con 2 platos colgados de sus extremos. Esta balanza funciona colocando una serie de pesas en un platillo, que acá no tenemos, vamos a poner manzanas, a ver si encontramos un equilibrio, pero bueno. Pero imaginemos que acá tenemos pesas y acá tenemos manzanas. Entonces, al saber el valor de estas pesas, que las tendríamos marcadas por su peso, sabríamos, al encontrar el equilibrio, el valor y el peso de estas manzanas que tenemos acá. Te está llevando 600 gramos, Magalí. Para la medición del volumen de líquidos se utilizan varios aparatos. Por ejemplo, la probeta, que es tal vez el instrumento menos preciso. Ah, la pipeta. Muy bien, Luca. También está la pipeta, que es este que está acá. Mide volúmenes pequeños y el líquido se carga al succionar el aire del interior. Este es la bureta. Me suena, me parece que en la escuela tuve un compañero que se apellidaba Bureta, si no me equivoco. Es el instrumento más preciso y seguro y tiene una llave, acá abajo, para controlar la salida del líquido. También tenemos el matraz. Tiene forma de pera, a veces esto es más redondeado, y en el cuello marca la cantidad que puede medir a cierta temperatura. Así, a simple vista, la medición resulta algo muy simple. Sin embargo, hay cosas que todavía resultan difíciles de medir. La medición es la base del estudio y el análisis de todo lo que nos rodea. Por eso, antes de continuar, nos interesaría saber primero qué es lo que ustedes piensan, qué métodos de medición han usado hasta ahora. ¿Todo en este mundo se puede medir? Esta
Esta semana conocimos muchas formas de medir y cantidad de herramientas que se usan exactamente para eso. Veamos qué opinan ustedes sobre cómo se podrán medir cosas más difíciles de medir. Me llamo Zoe Pelizari y voy para me olvidé el colegio. Hola, mi nombre es Imanol Pérez Vera, voy a la escuela 3 del 7 llamada Primera Junta. Primera Junta. Hola, mi nombre es Sabrina Rebeca. Bueno, hola, soy Camilo, soy de la escuela Mundo Nuevo, que está en Villa Crespo. Yo voy al Mariano Acosta. ¿Qué instrumentos creen que se usan para medir el interior del cuerpo humano? El termómetro y las radiografías. Para mí se podría usar como un elemento de rayos X, una radiografía o algo así, como para medir el interior del cuerpo. Así como existe la medición en metros, centímetros, todo eso, ¿qué creen ustedes que se mida en micrones? Los micrones para mí es algo como un tipo de medición muy, muy chiquita por la palabra de micro. Micro es como algo muy chico. Microorganismos y eso, los microorganismos. Yo creo que se podría medir como en una especie de microcentímetro, ¿no? Como para medir los microbios, los microorganismos, bueno, las cosas más chiquitas. Como que son más chiquititos que los centímetros. Si no hubiera límite para medirlo todo, ¿qué te gustaría medir? Una persona. Una persona sería interesante, sería como raro. En el planeta Tierra. Y a mí me gustaría medir como algo que no nos puede imaginar, ponerle el universo, algo así. A mí, como que, no sé si decir una casa, pero como que el edificio más alto del mundo. Querría con 1 centímetro medir el edificio más alto del mundo. Vamos entonces a buscar nuevas respuestas. ¿Cómo se mide el interior del cuerpo? ¿Cómo se mide una célula? La célula es la unidad fundamental de los seres vivos, generalmente microscópica. En ella se pueden distinguir distintas estructuras: núcleo, citoplasma y una membrana que la rodea. Son estructuras cerradas independientes y autosuficientes, y se encuentran en variedad de formas, tamaños y funciones. Pero sobre todo, son increíblemente pequeñas. Ok, y entonces, ¿cómo hacemos para poder verlas? Para verlas es necesario emplear microscopio, y se miden en unidades diminutas llamadas micras o micrón, una palabra de origen griego que significa pequeño. Para que tengamos una idea de lo que representa un micrón, imaginemos uno de los centímetros en que se divide una regla. Cada uno de ellos contiene 10 milímetros. Ahora consideremos uno solo de estos milímetros. En su interior caben 1000 micrones. Imaginemos, por ejemplo, que medimos una célula eucariota, es decir, una célula que tiene un núcleo definido en el cual se encuentra material genético, ADN, del organismo. Y obtenemos un diámetro de unos 15,5 micrones. Esta sería una célula de tamaño medio. En un solo milímetro de una regla se podrían alinear 64 de estas células, una seguida de la otra. Y en solo 1 centímetro entrarían 640 células. O lo que es lo mismo, una cabeza de alfiler de 2 milímetros podría contener a 128 células a lo largo de su diámetro. Y si tomamos otros referentes, los glóbulos rojos, por ejemplo, tienen 10 micrones, o sea, 0,01 milímetros. Y las bacterias, 1 micrón, o sea, 0,001 milímetros. Gracias a sus lentes, los microscopios permiten ver de manera aumentada y con precisión las muestras de células o de tejidos. Y está demostrado que la mayoría de las células de animales y vegetales varían de 10 a 100 micrones de tamaño.
Aprendimos cómo medir las células, pero ¿no tienen otras inquietudes? Por ejemplo, si calzás 32, 34, 37, ¿estamos hablando de los centímetros de un pie? Magali, ¿vos cuánto calzás? Yo calzo 37 y medio, 38, depende de la zapatilla. Pero qué pie grande. ¿Cómo funciona eso? Pará. No, es que la numeración del calzado no hace referencia al largo del pie. Se establecieron convenciones para eso. Okay. Desde el siglo XVIII, en el ramo del calzado se utiliza una unidad propia, el punto. Así, para la determinación de la longitud del pie, podía utilizarse el punto París, el punto Berlín, el punto Viena. El punto caramelo, el punto nieve, el punto Santa Clara, todos los clásicos puntos, ¿no? No mezclemos igual la numeración del calzado con la cocina y el tejido. Mil disculpas, me dejé llevar. Continúa. En realidad, las numeraciones del calzado no tuvieron demasiada importancia hasta finales del siglo XIX, cuando empezó a desarrollarse la producción en masa. El sistema inglés, por ejemplo, quedó fijado por orden del rey de Inglaterra, Eduardo II. Determinó que un pie era equivalente a 12 pulgadas y a 30,48 centímetros. Ok, pero para una mujer, ¿qué tamaño de pie? Por eso luego lo adaptaron y finalmente se estableció que a un estándar de pie adulto de 28 centímetros le corresponde el punto 8 en la numeración inglesa y los franceses eligieron el punto 42. Y de ahí partieron el resto de las numeraciones para los diferentes talles. Punto francés, punto inglés. Esto es un chino, pará. ¿Y nosotros cuál es la referencia? ¿Cuál es el punto Argentina, che? En el caso argentino nos adecuamos a las normas IRAM, es decir, a las indicaciones fijadas por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación. O sea que nuestro sistema de numeración es el punto... ¿Irán? No tiene nombre, pero podría ser. Como patrón base se estableció que a un piecito de 8,67 centímetros le corresponde el talle 14. Okay. Y de ahí en adelante se le adjudicaban 3,3 milímetros más a cada medio punto a medida que iba creciendo la numeración. Llegamos así a que a un pie de 24 centímetros le corresponde la talla 37. Chicos y chicas, si no lo hicieron hasta ahora, busquen una regla y midan su propio pie. Pueden, si quieren, hasta hacer como la silueta, ¿viste? Me parece que todos hicimos eso en algún momento. Y vayan calculando cómo les van creciendo los centímetros en el punto de cada año. Está bueno eso para nunca olvidarse qué talla de zapatilla tenés que conseguir. Recuerden la numeración del calzado. Nada tiene que ver con la medida del pie. ¿Qué punto, qué medio punto? Lo llaman punto y punto. ¿Se me entiende? Punto. Ok. La existencia de objetos pequeños no impide que no los podamos medir. Lo mismo ocurre con la medición de cosas que no vemos, pero sentimos, como la temperatura. Cada vez es más común que todos los días, antes de salir de casa, averigüemos cuánto frío o cuánto calor hace, para saber, bueno, cómo vestirnos, si va a llover o no. En realidad, a ver, no sé para qué lo averiguamos, porque igual si sé que va a llover, no llevo paraguas, capucha. Bueno, pero es importante saberlo, porque más allá de la temperatura hay que estimar si hay viento, cuál es la sensación térmica y los cambios de amplitud térmica. Sí, el tema de la amplitud es tremendo. Tal vez salimos con 8 grados a la mañana y al mediodía hacen 20. Así, qué sé yo, al sacarme los buzos, he perdido tanta ropa. ¿Ustedes también les ha pasado? Medir la temperatura del ambiente nos permite prever el abrigo. Medir la temperatura de la heladera nos permite saber si los cubitos lograrán hacerse o si hay suficiente frío como para que los alimentos se conserven. Y medirnos la temperatura del cuerpo es fundamental. A veces es imperceptible, pero si la temperatura habitual del cuerpo se ha elevado, algo no está bien. ¿Cómo se mide algo que no se ve, pero se siente? ¿Quién no ha salido a comprar desesperadamente un termómetro? Siempre hay uno en las casas donde habitan menores, pero ¿saben ustedes quién fue el primero en buscarlo y buscarlo? Su creador. Galileo Galilei fue el primero en idear un sistema para medir temperaturas, usando un tubo de vidrio lleno de alcohol y ampollas de vidrio con líquidos de colores de diferentes densidades. Al calentar o enfriar el alcohol, las ampollas suben o bajan y la que queda en medio es la que indica la temperatura. Luego de este instrumento llegarían invenciones más precisas. ¿Cuál es el gran misterio de los termómetros? Utilizan un material que es sensible a variaciones.
Antes de los termómetros digitales más modernos, el más común era el de vidrio, con mercurio, creado por el físico Gabriel Fahrenheit en 1714. El mercurio, un elemento muy curioso, tiene la capacidad de expandirse ante la presencia de calor. Pero yo me pregunto, ¿cómo es que un termómetro logra medir? En el extremo sensible de estos dispositivos se encuentran los sensores en el caso de un termómetro digital o la sustancia dilatable en el caso de los termómetros de mercurio o de alcohol. Tras esperar algunos minutos, el calor del cuerpo o la sustancia que se está midiendo hará ascender el mercurio o el alcohol hasta el grado de calor medido. Sepan que los termómetros de vidrio han sido prohibidos en muchos países porque el mercurio es un contaminante ambiental. Un dato súper interesante, sin importar a qué objeto le tomemos la temperatura, jamás dará como resultado un cero absoluto. Es que todos los objetos emiten energía térmica o calor y, por mínima que sea, tiene una temperatura superior al cero absoluto. Muy loco. ¿Y cómo se estiman los valores de los termómetros? A través de una escala. A principios del siglo XVIII, el mismo Fahrenheit que creó el termómetro también inventó la escala Fahrenheit. ¿Qué hizo este muchacho? Le asignó al punto de congelación del agua una temperatura de 32 grados y al punto de ebullición una de 212 grados. Ya que lo mencionás, ¿qué nombres reciben los grados de un termómetro? Grados, centígrados, a ver, ¿serán todos estos los de Fahrenheit? En Argentina no. La escala Fahrenheit se usa en las Bahamas, Belice, las Islas Caimán, en Palau y en Estados Unidos. El resto del mundo utiliza las escalas Celsius, considerada el sistema universal. Creado por Anders Celsius en 1743, este sistema asigna al punto de congelación del agua una temperatura de 0 grados y al de ebullición una de 100 grados. Y finalmente, el Kelvin es la unidad de temperatura del sistema internacional. Al ser una escala absoluta, no tiene grados. A diferencia de los grados Celsius y los grados Fahrenheit, el 0 Kelvin se corresponde con el 0 absoluto. Y es la temperatura mínima que se puede conseguir porque en 0 Kelvin no existe movimiento a nivel molecular. Para entender las proporciones, 0 Celsius es equivalente a 273,16 Kelvin. El grado Kelvin se utiliza sobre todo en la física y en dos aplicaciones, para medir la temperatura del color y la medida del ruido. ¿Y ustedes se han preguntado cómo se mide la temperatura ambiental? A través de una estación meteorológica que recoge datos y, entre otras cosas, les permite elaborar los pronósticos. Con esa información, además, se puede anticipar situaciones de riesgo que, por ejemplo, afectan la agricultura. De esos datos no solo se obtiene la temperatura, sino también la humedad, las características de los vientos. El nivel de los rayos ultravioleta, el grosor de la nieve, la visibilidad. La contaminación ambiental y hasta la altura de las nubes. Yo lo único que le pido a la estación meteorológica es precisión con respecto a los días de lluvia, porque la verdad no me gusta mojarme. Un chico precavido vale por 2. Grados van, grados vienen. Me pregunto, ¿los parámetros de la temperatura son comunes para todos los seres humanos? ¿Cuál es la temperatura normal de un cuerpo? Presten atención a la respuesta porque vamos a consultar a alguien que sabe mucho más que nosotros y nos va a responder estas preguntas. Por favor, preséntese y díganos, ¿dónde vive? Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco Bradley, soy médico pediatra. Me recibí en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y hice la carrera de especialista en pediatría en la Universidad de Buenos Aires. ¿Por qué es importante que nos midamos la temperatura? Bueno, es muy importante que aprendamos a tomar la temperatura corporal porque nos va a dar información de cómo está nuestro organismo en ese mismo momento. La temperatura corporal es muy importante porque refleja cómo está funcionando nuestro organismo en ese punto. ¿Cuáles son los parámetros de un cuerpo saludable? Esas cifras, ¿pueden ser indicadores diferentes en cada persona? Es una muy buena pregunta porque la definición de cuerpo saludable
explica el funcionamiento equilibrado del organismo, donde todos los sistemas pueden funcionar adecuadamente y están en su potencial máximo para desarrollarse y crecer. Hay parámetros que son valores que están determinados por que van midiendo los diferentes sistemas. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca mide el funcionamiento cardíaco, la frecuencia respiratoria nos habla del funcionamiento respiratorio, la tensión arterial nos habla de cómo está en ese momento las venas, las arterias, el sistema circulatorio. Y la temperatura corporal nos puede expresar de cómo está funcionando a nivel térmico el cuerpo. Todos esos parámetros nos dan una idea de cómo está un cuerpo saludable. Por supuesto, el cuerpo saludable hay que mantenerlo de alguna forma, estimulando los buenos hábitos, hábitos de alimentación, hábitos de cuidado personal, hábitos de actividad física y hábitos sociales. Por supuesto, todos estos parámetros son muy variables. Cada individuo puede tener variables significativas con respecto a las actividades físicas que realiza, por ejemplo, al sexo, a la masa corporal o cómo es su vida en general. ¿Qué sucede cuando un cuerpo tiene una temperatura por debajo de lo esperado? Cuando un cuerpo tiene una temperatura por debajo de lo esperado, que en el caso de las temperaturas en el organismo humano, las temperaturas normales van entre los 37,5 y los 36,5. Cuando las temperaturas van por debajo de esos valores que se definen como rangos normales, el cuerpo empieza a sufrir alteraciones en su funcionamiento, que si se prolongan en un tiempo determinado pueden generar secuelas o consecuencias un poco más severas. ¿Cuál es el procedimiento adecuado? Algunos se toman la temperatura en las axilas, pero hay quienes usan termómetros bucales y hasta en los oídos. Bueno, todos esos métodos son adecuados para tomar y registrar la temperatura. La diferencia depende en qué individuo y organismo o cuerpo uno lo quiere tomar. Cada caso es en particular, pero dadas las situaciones en que está cada uno, se decide tomar. Hay pacientes o chicos que tienen lesiones en la boca, entonces uno no podría tomarle la temperatura oral, o lesiones en la piel, quemaduras, que tampoco podría tomarle temperaturas a nivel dérmico. Entonces se busca en cada situación especial los diferentes métodos para tomar la temperatura. Pero el objetivo principal es registrar la temperatura. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir un poco de todo este conocimiento que, bueno, no solamente nos hace bien a nosotros, sino que los chicos y las chicas también. Bueno, chicos, los quiero saludar. Muchas gracias por dejarme participar en esto y colaborar con ustedes. Les mando un saludo grande y espero que estén muy bien. Hoy leeremos el último microrrelato del libro Excesos y Exageraciones de Pablo Bernasconi. Se llama Mucho Neta. ¿Y qué pasaría si un día cualquiera vivimos una aventura extraordinaria? Si con solo abrir la puerta de casa y avisar que vamos a la esquina y eso se transforma en un viaje, ¿por qué no? Un señor muy monono se compró una motoneta celeste. Voy hasta la esquina, le dijo a su esposa, pero cuando llegó a la esquina aprovechó que le quedaba nafta en el tanque y siguió un poco más, hasta el borde de la ciudad. Y como era en bajada, siguió otro poco, por el campo, entre las vacas y los pastos. Como tenía viento de cola, siguió un poco más, hasta la frontera con el país vecino, y como lo dejaron pasar previa presentación de documentos, siguió un rato más hasta la cordillera Nevada. Como venía con buen envión, subió la ladera de la montaña hasta la punta, y ya que el resto era cuesta abajo, se lanzó sin miedo, tan rápido que le sobró velocidad para llegar hasta la costa. Como justo estaba por partir un barco enorme, se subió y anduvo dando vueltas y vueltas por la cubierta, hasta que el barco llegó a un país del otro lado del mar, con gente de otro color que hablaba raro. Pidió indicaciones para volver a su casa y como no entendía el idioma, salió para cualquier lado.
En cualquier lado pasaba un tren que casi lo pisa, y por esquivarlo el señor se metió de cabeza en un avión y anduvo con la motoneta por el pasillo entre los asientos. Los pasajeros lo insultaban porque les tiraba el café encima y lo llenaba de humo. En cuanto el avión aterrizó, lo sacaron a patadas, con tanta fuerza que fue a parar derecho a la puerta de su casa, donde se quedó sin nafta. Apenas entró, su mujer le dijo que se lavara las manos, que estaban por comer, pero que antes fuera hasta la panadería de la esquina porque se había quedado sin pan. El paso del tiempo también puede reconocerse en los distintos momentos que transitamos en nuestro crecimiento. Crecemos siempre. El crecimiento es una constante en nuestras vidas. Es uno de los rasgos de los seres vivos, crecer. Y va conectado a una serie de transformaciones que ocurren en sus organismos desde su origen hasta el estado adulto. Este desarrollo se da de diferentes formas en las diferentes etapas de la vida. El desarrollo en los bebés puede observarse en el despliegue de motricidad, en cómo va cambiando el cuerpo, en la posibilidad de sostener la cabeza, en la incorporación de alimentos y tanto más. Durante toda la infancia también se transitan cambios. Los dientes que se caen en primer grado, poder escribir y leer, usar el cuchillo, aprender a hacer cosas solos o solas, la altura. Algunos de los cambios son físicos, pueden verse en nuestro cuerpo, los sentimos cuando van ocurriendo y aprendemos a transitarlos. Otros cambios tienen que ver con nuestra identidad. ¿Qué cosas nos gusta hacer y cuáles no? Y además, lo que nos gusta y lo que no también se va modificando. Es parte de crecer. Cuando crecemos, también nos van gustando o interesando cosas distintas. En el desarrollo se modifican las cosas que podemos hacer solos y solas sin ayuda. Porque las podemos controlar mejor, porque sabemos cuidarnos más, porque aprendimos algo sobre eso que hacemos. Cómo prepararnos el desayuno, por ejemplo. Alrededor de los 10 años, niños y niñas, entramos en un periodo denominado pubertad, en el que se producen muchos cambios en el cuerpo y en las emociones. Todos los cambios hacen que sea una época de mucha confusión, llena de preguntas y atravesada por mucha curiosidad. El cuerpo es nuestra fuente de sensaciones y emociones, de gustos, de placeres, es nuestro contacto con el mundo. Por eso, todo lo que pasa en el cuerpo involucra lo afectivo. Desde las escuelas pensamos que es necesario detenernos en esos cambios físicos, en lo afectivo, las emociones, las dudas, los vínculos. Que nos analicemos y podamos conocernos de una forma integral. La educación sexual integral nos permite acompañar todo ese proceso de autoconocimiento, de conocimiento de otros y otras y de respeto y cuidado en cada momento de la vida. Puede que ustedes estén transitando alguno de esos cambios con mayor o menor intensidad en tiempos distintos. Lo importante es saber qué nos pasa, saber que estas cosas les pasan a todos los chicos y chicas alrededor de los 10 años, a veces antes, a veces después. Conocer sobre estos cambios nos permite vernos mejor, cuidarnos mejor y a su vez conocer qué le pasa a los demás para poder acompañar y ayudar si alguna vez lo necesitaran. Las cosas que pasan a esta edad son parte de la vida y no deberíamos preocuparnos, forman parte del crecimiento. Pueden surgirnos preguntas sobre cosas que no entendemos y eso está muy bien. Siempre pueden consultar a sus maestros y maestras, padres, madres, cualquier adulto en quien confíen. Puede que no les resulte sencillo hablar de ello. Puede generar vergüenza, miedo, pudor y es importante hacerle lugar a esas sensaciones, también poder decirlas. Durante la pubertad hay cambios que se ven y se sienten. Pasan por lo físico, lo emocional y el aspecto social. La sexualidad es muy importante en todas las etapas de la vida y también en esta etapa. Por eso, en la Argentina, en el año 2006, se sancionó la Ley de Educación Sexual Integral, que establece el derecho de todos los chicos y chicas a recibir educación sexual. En la pubertad, que comienza aproximadamente a los 10 años, el cuerpo se va transformando y preparándose para lo que está por venir. Es un periodo con características propias. Puede suceder que en esta etapa el cuerpo se vuelva una incomodidad. Hay días que te gustás y otros que te ves fatal. Y hasta seguramente cambies de ánimo con facilidad. Es que durante la adolescencia suceden muchas cosas, entre ellas las hormonas que aparecen en grandes cantidades, provocando muchos cambios en el cuerpo que se expresan de manera visible.
Bueno, durante la pubertad, que es una etapa particular de la vida que puede arrancar a los 9 o los 10 años, esto es variable dependiendo de cada persona, se dan muchos cambios. Algunos los vamos a ver porque son en el cuerpo y son más visibles. Por ejemplo, puede aparecer acné, que son esos granitos que más o menos conocemos, que suelen surgir en la cara, pero también pueden aparecer en la espalda o tal vez pecho. Empieza a aparecer más vello, pelos que salen en la cara, en las piernas y en los brazos, pero también en la zona genital, en la zona del pubis. También empieza a haber distintos olores en el cuerpo porque se incrementa la sudoración, transpiramos más y esto tiene otro perfume que a veces se pone un poco más complicado o extraño. También sucede que crecemos, nos ponemos más altos, pero más altas, pero también porque se ensancha la cadera o se ensancha la espalda, los hombros, cambia la voz. Hay muchos cambios que se van dando y vemos. Otros se dan adentro del cuerpo también y no vemos tan gráficamente. Por ejemplo, se da el proceso que se llama menstruación o la menarca, que es la primera vez que tenemos esa menstruación, que es el sangrado que se vive a partir de esta edad y durante muchos años, más o menos una vez por mes, y es parte de un proceso normal y regular que tienen los cuerpos a partir de este momento. También se empiezan a producir espermatozoides. Y en estos días que estamos hablando de mediciones, ¿estos cambios los podemos medir? Los cambios son muy individuales, no todas ni todos crecemos igual, o nos salen la misma cantidad de pelos o en los mismos lugares. En esta ocasión, medirse no tiene tanto sentido y compararse tampoco. Pero en este momento no solo hablamos de cambios físicos, también hablamos de el ánimo. Estamos como más inestables. Hay días que estamos divinas, felices, con mucha energía y por momentos es un bajón y todo es un drama. Todo se vive con mucha intensidad. O es fabuloso y es genial, o es la peor drama de la historia. Y esto puede pasar en el mismo día o de un rato para el otro. Y así como por momentos no queremos ver a nadie y nos encerramos en la oscuridad más absoluta si podemos, por otros momentos necesitamos salir, hablar, estar con gente, correr, cantar y demostrar todo eso que nos pasa. Estos idas y vueltas son típicos de esta etapa. Y también nos pasa con las personas adultas, que a veces no las vamos a querer ni ver, nos peleamos, nos quejamos de todo, nos molesta de todo lo que nos dicen, sentimos que nos están controlando todo el tiempo, pero también nos hace falta que nos sigan cuidando y nos sigan acompañando. Durante la pubertad es importantísimo que mantengas lazos afectivos y comunicativos con los adultos que son tus referentes. Podés recurrir a alguno de tus padres o madres, o algún hermano mayor o hermana mayor, o algún maestro o maestra. A mí, en este preciso momento, tengo como cambios físicos y emocionales y como que a los 2 segundos, primero estoy feliz y a los 2 segundos estoy enojada por cualquier cosa y no sé, también como que estoy casi todo el tiempo aburrida y hago cosas que antes no hacía y eso, más o menos es lo que me pasa a mí. Con los cambios emocionales es como algo raro, no sé, pero cambios físicos también es medio molesto porque a veces tipo te salen granos, cosas así, es horrible, duele y es molesto, feo. Bueno, no sé, a veces me enojo un poco más fácil ahora y me están agarrando como más gallos, me agarra la voz aguda o cosas así. Primero que nada, como que yo me noto que estoy más sensible. Y segundo, estoy nerviosa con esto porque es nuevo para mí, es como raro, pero sí, estoy nerviosa y me da miedo. O sea, porque yo sé que me tiene que pasar porque es tipo la vida se escribió así y yo tengo que, así como lo hicieron todos mis ancestros, pero como que igual tengo miedo. Solemos hablar de diversidad y de identidad de género, pero ¿qué significan estos términos? La diversidad es una noción muy importante. Somos diversas las personas, somos distintas. Pero también tenemos que pensar específicamente en este momento, porque estamos hablando de lo que tiene que ver con la diversidad de género. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué quiere decir esto? Que algunas personas nos sentimos
de una determinada manera y podemos decir yo soy una mujer, yo soy un varón. Hay otras personas que no se sienten ni mujeres ni varones. Lo importante es que podamos tener la posibilidad de dejar que se manifieste lo que nos pasa y podamos construir esa personalidad y ese quién somos en función de lo que sentimos, más allá de que cuando nacimos nos dieron un nombre, nos dieron un sexo, el documento dice algunas cosas y crecimos y en general la sociedad en la que vivimos fue haciendo que si somos chicas nos gusten o nos regalen ciertas cosas, si somos varones sean otras. Bueno, ahora estamos intentando que eso no quede tan separado. Primero porque a todos nos pueden gustar cosas diferentes y si yo soy mujer me pueden gustar cosas que a otras mujeres no les gustan y lo mismo con algunos varones. Pero además, insisto, porque hay mujeres y varones que construyen su manera de ser mujer o varón o no ser ni mujer ni varón de una manera diferente. Identidad de género, ¿qué significa? En pocas palabras, quiere decir que el género está asociado a cómo cada uno o cada una se siente o se percibe, más allá del sexo que le asignaron al nacer. Cuando nacemos nos asignan un género, varón o mujer, aunque podríamos pensar que en realidad no son las dos únicas opciones que existen. Muchas veces las personas se sienten cómodas con esa identidad asignada, pero otras tantas veces no, y deciden cambiarla, transicionar. Las personas que transicionan las podemos nombrar como trans, mientras que las personas que no lo hacen las podemos llamar cis. Lo importante es respetar la identidad autopercibida. La igualdad de género significa que todas las personas pueden gozar de los mismos derechos y posibilidades, sin importar su identidad de género. En nuestro país, desde el año 2012, hay una ley, la Ley de Identidad de Género, que es muy importante porque lo que reconoce es que cada persona tiene el derecho a decir cómo se siente. Es lo que se llama la identidad autopercibida. ¿Quién me siento? Insisto, más allá de lo que mi documento diga o lo que me hayan dicho cuando nací. Es muy importante porque en nuestro país esa ley dice que con lo que esa persona siente alcanza para que todas las demás personas y el Estado lo reconozcan. Hay otros lugares en el mundo donde exigen que haya un médico que diga esto y pague un certificado. Acá eso no es necesario. El solo sentirse mujer o varón o la manera en que lo quiera expresar y si el nombre que yo tengo en mi documento no se corresponde con mi identidad, yo le puedo pedir al Estado que me llame con el nombre que yo elijo y que me haga un documento nuevo y que mi partida de nacimiento lo modifique. Este es un derecho que tienen las personas. Hoy en particular nos gustaría compartir un tema de Luis Alberto Spinetta, Quedándote, oyéndote. Habla de aquello que día a día adopta un rumbo natural, inmodificable, cómo es crecer y de qué manera nuestra vida va construyéndose en ese transitar. En uno de sus versos dice, y deberás amar, amar, amar hasta morir, y deberás crecer sabiendo reír y llorar. El pulso de la vida expresado en esta bellísima canción. Y deberás plantar y ver así a la flor nacer y deberás crear si quieres ver a tu tierra en paz. El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida. La 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 la. Y deberás amar, amar, amar hasta morir. Y deberás crecer, sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. La 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 la.
y esto será siempre así, quedándote, oyéndote. Aunque la mayoría de la gente no lo sabe, el color se puede medir, pero no en el sentido clásico de las mediciones, como puede ser medido la distancia, por ejemplo. En este caso, el instrumento de medición es bastante inexacto. El ser humano mide a través de sus sentidos y su mecanismo de interpretación cerebral de la realidad. En definitiva, es posible medir las sensaciones que provocan los colores. Si pensamos en la comunicación, en lo que expresan los avisos publicitarios, la cartelería en general que inunda los comercios, pueden notar que el color comunica, da sentidos y emociona. Es decir, dependiendo del tipo de producto o mensaje que se quiere transmitir, se utilizan ciertos colores o simplemente no se utilizan otros. La vida sana, por ejemplo, ¿ustedes la asociarían con el negro o la naturaleza? ¿Se la imaginarían en gamas de grises? ¿Saben quién fue Vasily Kandinsky? Creo que son uno de los Monster Inc., ¿no? Fue un artista plástico ruso que, a fines del siglo XIX, elaboró obras con grandes explosiones de color y siluetas que constantemente se transforman ante el espectador. Pero, además, las pinturas de Kandinsky unen aquello que él percibe con el oído y con la vista. En definitiva, ¿es posible medir las sensaciones que provocan los colores? Kandinsky era amante de la música de Wagner y esas vibraciones musicales las trasladaba a sus creaciones abstractas. ¿Y qué hacía? Él visualizaba los sonidos como si fueran parches de color. Es decir, a partir de los sonidos medía los colores. ¿Medía los colores? Sí, es así. Asignó un color para cada sonido, asociándolos con graves, agudos y diferentes ritmos. Y es esa interpretación la que vuelca en sus obras. ¿Con qué sonido relacionaba el rojo, por ejemplo? Bueno, el rojo es un color ardiente, con un carácter inquieto. Y para él, ese tono era expresado por los tonos claros de un violín. En cambio, al color naranja lo asociaba con una sensación grave, radiante, que emite salud y vida. Un sonido similar a... Por ejemplo, el sonido de una campana. A diferencia del naranja, para Kandinsky el amarillo irradia desde el centro. Parece que se acerca al espectador o que se sale del cuadro. Es como el sonido de una trompeta. Mirá, ok, a ver, sí, con el de naranja sí estoy de acuerdo. A ver, déjame adivinar, ¿con qué asocia el color verde? Para mí, evoca la naturaleza, los sonidos de instrumentos de viento, por ejemplo, todo eso. Bueno, vas por un muy buen camino. Kandinsky lo relacionaba con la calma y la pasividad. Y en realidad lo vinculaba a un instrumento de cuerdas, a los tonos tranquilos y profundos de un violín. Fíjense el azul. Este color se mueve de forma concéntrica, como un caracol. Parece que se aleja del espectador, es como si se lo llevara el viento. Su sonido se asemeja al de una flauta. Y a ver, ¿qué tal el blanco y el negro, por ejemplo? Yo diría que el negro está más como tormenta, tambores, todo eso, y el blanco, qué sé yo, un palo de agua puede ser algo relajante. Escuchen. Está buenísimo para relacionar con el blanco. Para mí que encaja bien. No creo que Wagner creara música clásica con el palo de agua igual. Y yo creo que no. Pero hoy en día puede ser una opción. ¿Por qué no? En realidad, al color negro Kandinsky lo asocia con la tristeza. Un tono apagado, inmóvil. Es el silencio, la pausa. Y el blanco también representa una pausa musical, pero con otra connotación. Un mundo donde desaparece el color provocando una sensación de alegría pura. Y por último, vamos con el violeta.
El violeta es un color lento, apagado, que él vincula con el sonido de una gaita. Bueno, y así como hacía Kandinsky con sus obras, nosotros vamos a elegir un tema y vamos a hacer una obra de arte. Me encanta. ¿Qué tema te gustaría Me usar parece, de inspiración? Me gustaría usar de inspiración una canción de la banda Pescado Rabioso. Un tema muy lindo, un tema que le encanta a mi papá, de hecho, así que me parece perfecto. Me parece muy lindo. Y la canción se llama Las habladurías del mundo. Hermoso, me encanta, es un tema. temazo. Inspirarnos. Vamos, dale. Bueno, a ver cómo quedó el tuyo. Y un último punto, que me parece que representa muy bien al final. Muy bien. Bueno, y espero que los chicos y chicas en casa se animen a escuchar música que los y las inspire para hacer sus obras de arte. Bien. Esta semana trabajamos muchísimo. Nos hemos dedicado a medir y a medir y a medirlo todo. Vimos todas las maneras posibles para medir el tiempo, con nuevos equipos de alta tecnología, con relojes como el de arena o el de sol. Aprendimos de cronómetros y fuimos tras los vestigios de medición del tiempo en los pueblos originarios. También estudiamos el sistema métrico decimal y nos dejamos llevar para medir distancias. Nos preguntamos cómo se mide el tamaño de la Tierra, la distancia entre los planetas, un año luz. Y vimos cómo obtener medidas de peso y cantidad, cómo se calculan las proporciones de ingredientes cuando cocinamos y cómo nos medimos el cuerpo. Conocimos instrumentos para medir de alta precisión para cositas diminutas también. Descubrimos así de qué manera se miden las células y por qué es importante tomarse la temperatura. Para cerrar la semana nos sumergimos en el arte abstracto de Vasily Kandinsky, quien asociaba los sonidos musicales con medidas de color. Ajá, pero ¿saben qué nos resulta difícil medir? ¿De qué manera nos impactan los hechos que nos tocan vivir? El siglo XX tuvo una fuerza arrasadora. Se produjeron grandes guerras, revoluciones sociales, genocidios. Un siglo de persecuciones, luchas de minorías pidiendo por sus derechos, innumerables pérdidas humanas. Pero también etapas florecientes de innovación, cambios científicos y avances tecnológicos que transformaron a la humanidad. El siglo XX fue un cambalache problemático y febril.